Bienvenidos a Crismón. Y queremos compartir con ustedes un aspecto de nuestros estudios de teología, particularmente en la clase de gracia. Y la gracia de Dios es un misterio, ¿no? Claro. Y además, pues es un poco ver quién es el hombre y cómo hace el hombre para llegar a Dios. Entonces necesita de esa gracia. Así es. Para llegar a Dios. Sí, porque estamos llamados a llegar a Él, pero también nuestra propia naturaleza nos hace incapaces. Estamos llamados a estar con Dios, pero debido a la situación en la que nos encontramos de pecado, somos incapaces de llegar a Él por nuestras propias fuerzas. O sea, básicamente, antes del pecado, el hombre tenía una relación especial, hermosa, con Dios. Llegó el pecado y echó a perder esa relación con Dios, con los demás y contigo mismo, ¿no? Sí, y el egoísmo empezó a reinar en nuestro corazón. Entonces la situación del hombre está un poco comprometida y las decisiones ya no son tan fáciles de tomar. Pero ha habido diferentes formas de entender cómo la gracia entra en nuestros corazones o cómo la gracia viene de Dios y toca nuestras vidas. Bueno, y entonces, ¿quién es el hombre? Hay varias formas de entenderlo. Y hubo quien comprendió al hombre como totalmente corrupto y deshecho por el pecado, que es como si fuera estiércol. Aquí tenemos una representación del estiércol, caricaturizada para que no se vea tan fea y asquerosa, pero es como si nuestra situación fuera ya tan deshecha que hemos quedado como estiércol. Y la gracia de Dios sería como un poco de, según el ejemplo, sería como nieve que cubre ese estiércol. Y aquí vamos a poner un poco de azúcar. Entonces, es como si la gracia llegara siendo esta azúcar que en algunos lugares se conoce como azúcar glass. Y entonces la gracia va cubriendo nuestro ser. Nuestro popó. Nuestra popó. Estiércol. Y entonces Dios, cuando nos ve, dice, no, ya no es estiércol. Ya está cubierto de dulce. Es estiércol cubierto de dulce. Ya no es tan desagradable. Y entonces imagínate tú creerte que eres estiércol cubierto de azúcar. Está mal, ¿no? O sea, hay algo que incluso nuestro corazón siente que no es así. Que no es así. Sabemos que nuestra condición no es perfecta, pero también nos damos cuenta de que no estamos totalmente mal, sino que en nuestro corazón hay bien, hay bondad. Y entonces esta concepción del hombre no nos satisface, no está bien. ¿Y entonces quién es el hombre? Si tenemos que usar esta misma analogía, corregiríamos diciendo, no somos estiércol. Somos más bien como agua que se ensució por el pecado. Esta es un agua que está como café hecho a medias. Café hecho a medias. Entonces desabrido y está un poco amargo, pero mal. Y entonces la gracia de Dios llega y no es que nos cubre, sino que se mezcla y transforma nuestra situación en una situación de amargura en una situación de mayor dulzura. Y no es que simplemente nos cubra, sino que entra. Pero tampoco nos destruye. Tampoco quita el agua para que seamos solamente la gracia, sino que se mezcla armónicamente con lo que somos. Te transforma desde dentro, Te ¿no? transforma. Respetando tu libertad, tus decisiones, te transforma desde dentro si la dejas actuar. Y básicamente lo que es recordar que somos hijos de Dios, hijos amadísimos de Dios, y esa gracia siempre llega, y estamos llamados a ser cada vez más como Dios. De alguna forma, a divinizarnos. No llegamos a ser dioses, pero sí estamos tan unidos a Dios por la gracia que nuestra vida se transforma realmente sin dejar de ser lo que somos. Hombres llamados a estar con Dios. ¿Algo más? No, nada más. Bro, mira eso. Bien, ¿no? Sí, yo creo. A ver.